El mundo es un lugar fascinante, lleno de misterios y enigmas que han intrigado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. Lleno de luz y de sombra, de lo conocido y lo desconocido. Pero, ¿qué pasa cuando la oscuridad se vuelve demasiado intensa? ¿Cuando lo inexplicable se convierte en una amenaza palpable? ¿Cuando algo siniestro se apodera de lo que nos rodea, transformando nuestra realidad en una pesadilla? Ahí es donde entramos en el terreno de los exorcismos, un tema que ha cautivado y asustado a la humanidad por miles de años. Los exorcismos no son solo historias de terror, sino prácticas reales que han sido documentadas a lo largo de la historia. Los exorcismos, el acto de sacar a entidades malignas de personas o lugares, no son cosa de películas. Son rituales antiguos, con raíces profundas en muchas culturas y religiones, que buscan restaurar el equilibrio y la paz. Son rituales antiguos, con raíces profundas en muchas culturas y religiones. Desde los chamanes de las tribus hasta los sacerdotes de las grandes religiones, la lucha contra lo demoníaco ha estado presente siempre en la historia. Cada cultura tiene su propia forma de enfrentarse a lo desconocido, utilizando rituales y ceremonias que han sido transmitidos de generación en generación. Desde los chamanes de las tribus hasta los sacerdotes de las grandes religiones, la lucha contra lo demoníaco ha estado presente siempre en la historia. Esta lucha, a menudo desesperada, nos enfrenta a nuestros miedos más profundos y nos obliga a confrontar lo que no podemos ver ni entender completamente. Esta lucha, a menudo desesperada, nos enfrenta a nuestros miedos más profundos. Nos hace preguntarnos sobre la naturaleza de la realidad y si existe lo sobrenatural. ¿Qué es lo que realmente tememos? ¿Es la oscuridad externa o la que llevamos dentro de nosotros? Nos hace preguntarnos sobre la realidad y si existe lo sobrenatural. ¿Son los exorcismos una práctica del pasado o una necesidad en un mundo donde la oscuridad nos acecha constantemente? En un mundo donde lo inexplicable sigue ocurriendo, la necesidad de entender y combatir lo desconocido sigue siendo relevante. ¿Son los exorcismos una práctica del pasado o una necesidad en un mundo donde la oscuridad nos acecha? Acompáñenme, amigos de lo desconocido, a explorar este universo fascinante y escalofriante. Juntos, descubriremos historias, testimonios y rituales que nos llevarán a los rincones más oscuros de la mente humana y más allá. Acompáñenme, amigos de lo desconocido, a explorar este universo fascinante y escalofriante. Entren conmigo al mundo de los exorcismos, donde la realidad y la pesadilla se confunden, y donde cada sombra puede esconder un secreto. Entren conmigo al mundo de los exorcismos, donde la realidad y la pesadilla se confunden. En este viaje, descubriremos que la línea entre lo real y lo sobrenatural es más delgada de lo que pensamos, y que a veces, enfrentarse a nuestros miedos más profundos es la única manera de encontrar la luz. La lucha contra el mal es tan antigua como la humanidad. Desde los albores de la civilización, el ser humano ha sentido la necesidad de enfrentarse a fuerzas que no puede ver ni comprender del todo. Estas fuerzas, a menudo personificadas como demonios o espíritus malignos, han sido una constante en la historia de la humanidad. Desde siempre, el hombre ha buscado respuestas en lo desconocido para entender las enfermedades, las desgracias y los comportamientos inexplicables. En las noches oscuras, bajo el manto de estrellas, los primeros humanos miraban al cielo en busca de respuestas, tratando de entender los misterios que los rodeaban. En las profundidades de las cuevas, las sombras danzaban, y con ellas los miedos y las supersticiones. Los exorcismos aparecen como un intento de controlar lo incontrolable, de poner orden en el caos. Los sacerdotes y chamanes, envueltos en sus rituales, buscaban proteger a sus comunidades de estas fuerzas oscuras. Con velas encendidas y símbolos antiguos, intentaban trazar una barrera entre el mundo de los vivos y el de los espíritus. En civilizaciones antiguas, como la mesopotámica o la egipcia, ya encontramos referencias a expulsar demonios y espíritus malignos. Los jeroglíficos y tablillas de estas culturas nos hablan de rituales complejos y de la importancia de mantener el equilibrio entre el bien y el mal. Las estatuas de dioses, con sus miradas severas, vigilaban y protegían a los mortales de las amenazas invisibles.
Los chamanes, con sus rituales y conjuros, actuaban como intermediarios entre el mundo real y el espiritual, combatiendo a las entidades que amenazaban el equilibrio de la tribu. Con máscaras tribales y rodeados de fuego y humo, estos líderes espirituales invocaban a los espíritus protectores y luchaban contra las fuerzas malignas que acechaban en la oscuridad. El cristianismo, por su parte, adoptó la práctica del exorcismo, convirtiéndola en un ritual sagrado. La cruz, símbolo de la fe cristiana, se convirtió en una herramienta poderosa contra el mal. Los sacerdotes, con agua bendita y oraciones, enfrentaban a los demonios en nombre de Dios, buscando liberar a los poseídos de su tormento. La figura de Jesús, expulsando demonios y sanando enfermos, marcó la doctrina cristiana durante siglos. Las historias de sus milagros se convirtieron en ejemplos a seguir para los creyentes, y su imagen, representada en estatuas y vitrales, recordaba a todos la lucha constante contra el mal. Pero el cristianismo no está solo en esta batalla. A lo largo de la historia, muchas religiones han desarrollado sus propias prácticas y rituales para enfrentar a las fuerzas oscuras. Los libros sagrados de diversas culturas contienen relatos de exorcismos y enfrentamientos con lo maligno, mostrando que esta lucha es una constante en la experiencia humana. El judaísmo, el islam, el hinduismo y otras religiones también tienen sus propias prácticas de exorcismo adaptadas a sus creencias. Los rabinos, imanes y gurús, cada uno con sus métodos y rituales, buscan proteger a sus fieles de las influencias malignas. En templos, mezquitas y sinagogas, las oraciones y ceremonias se llevan a cabo con el mismo propósito: mantener a raya a las fuerzas del mal. Esta universalidad del fenómeno nos habla de un miedo ancestral, de una lucha constante contra las fuerzas que no comprendemos. A lo largo de los siglos, la humanidad ha buscado formas de enfrentarse a lo desconocido, de protegerse de lo que no puede ver. En cada rincón del mundo, en cada cultura y religión, la batalla contra lo maligno continúa, recordándonos que, aunque los tiempos cambien, el miedo a lo desconocido sigue siendo una parte fundamental de nuestra existencia. El exorcismo, lejos de ser algo improvisado, está rodeado de misterio y ritualismo. Cada cultura, cada religión, ha desarrollado sus propias ceremonias, sus propias fórmulas para enfrentarse a lo demoníaco. En la tradición cristiana, por ejemplo, el ritual del exorcismo está descrito con detalle en el Ritual Romano, un libro de ritos y oraciones que existe desde el siglo XVII. La imposición de manos, las oraciones en latín, el agua bendita y la cruz son elementos que evocan imágenes poderosas en nuestra mente. Pero no todos los exorcismos son iguales. En muchas culturas, los rituales son más viscerales, más primitivos. Cantos guturales, danzas, sacrificios de animales. Los métodos varían, pero el objetivo siempre es el mismo: expulsar al demonio, liberar al poseído del mal. Hoy en día, con la ciencia y la tecnología, algunos exorcistas han incorporado nuevos elementos a sus prácticas: electroencefalogramas, grabadoras de sonido, cámaras de video. ¿Es esta una forma de validar lo inexplicable o simplemente una muestra de nuestra obsesión por grabarlo todo? ¿Quiénes se enfrentan a las fuerzas del mal? ¿Quiénes son los valientes que se atreven a desafiar lo desconocido, a enfrentarse a lo que muchos temen? ¿Quiénes son esos guerreros de la fe que se adentran en la oscuridad para combatir al demonio? Son individuos que, con una fe inquebrantable, se arman de valor y conocimiento para luchar contra las fuerzas malignas que acechan en las sombras. La figura del exorcista, rodeada de misterio y misticismo, ha cautivado la imaginación durante siglos. Desde tiempos inmemoriales, estas figuras han sido vistas como los protectores de la humanidad, aquellos que se interponen entre nosotros y las fuerzas oscuras. En el cristianismo, el exorcista es un sacerdote elegido por la Iglesia, un hombre de profunda fe y conocimiento de las Escrituras. Su misión es clara: proteger a los fieles de las influencias malignas y restaurar la paz espiritual. Su labor no es solo rezar, sino que implica un profundo conocimiento de la demonología y la capacidad de diferenciar entre una enfermedad mental y una posesión demoníaca real. Este discernimiento es crucial, ya que un error puede tener consecuencias devastadoras. Pero no todos los exorcistas son sacerdotes.
En diversas culturas alrededor del mundo, existen otras figuras que asumen este rol tan importante. En muchas culturas, la figura del chamán, del curandero, del maestro espiritual, asume el rol del exorcista. Estos individuos, con sus rituales y conocimientos ancestrales, buscan equilibrar las energías y proteger a sus comunidades de las influencias negativas. Estas figuras, a menudo marginadas por la sociedad, son vistas como puentes entre el mundo real y el espiritual, capaces de comunicarse con las entidades que nos rodean, ya sean buenas o malas. Su conexión con la naturaleza y el mundo espiritual les otorga una perspectiva única y valiosa. La labor del exorcista no es fácil, requiere una fortaleza mental y espiritual extraordinaria. Cada enfrentamiento con el mal es una prueba de su fe y determinación. Enfrentarse al mal, mirar a la oscuridad, deja marcas profundas en el alma. Estos guerreros espirituales llevan consigo las cicatrices de sus batallas, tanto visibles como invisibles. Son guerreros espirituales que libran una batalla invisible para nosotros, una batalla en la que está en juego el alma humana. Cada victoria es un triunfo de la luz sobre la oscuridad, un paso más hacia la salvación y la paz espiritual. Y aunque su labor es ardua y peligrosa, estos valientes no buscan reconocimiento. Su recompensa es la tranquilidad de saber que han protegido a una alma más del abismo, que han restaurado la armonía en un mundo lleno de caos. Así, los rostros detrás de la batalla espiritual son diversos y multifacéticos. Desde sacerdotes hasta chamanes, todos comparten un objetivo común: salvaguardar el bienestar espiritual de aquellos a quienes sirven. En un mundo donde lo tangible y lo intangible se entrelazan, estos guardianes de la fe y la espiritualidad nos recuerdan que, aunque la oscuridad siempre esté presente, siempre habrá quienes se levanten para combatirla.